La luz de la mañana en el valle del Rin era suave y dorada, un tono cálido y acogedor que parecía envolver las colinas en un suave abrazo. Johann Müller estaba de pie al borde de uno de sus viñedos, contemplando las hileras de vides que se extendían ante él como olas verdes onduladas por la ligera brisa matinal. Había visto esta escena innumerables veces, pero hoy algo era diferente. Había una pesadez en el aire, algo que le chasqueaba la garganta, aunque no podía explicarlo. La belleza tranquila y serena de la tierra siempre le había tranquilizado, pero hoy solo aumentaba la ansiedad que le carcomía el pecho. Johann era un hombre que se enorgullecía de su control, de la vida pulcra y ordenada que se había construido. Construyó su fortuna desde los cimientos, sin perder nunca de vista sus objetivos. Sin embargo, una parte de su alma, una parte tan profunda que incluso a él mismo le costaba admitirlo, nunca se había curado del todo. El recuerdo de su hija Isabel, a la que había perdido hacía 25 años, seguía atormentándole. Su ausencia había dejado un hueco en su corazón que ni siquiera su inmensa riqueza podía llenar. Había desaparecido sin dejar rastro, como si el mundo se la hubiera tragado entera. Y con su desaparición, el calor y la alegría que había aportado a su familia desaparecieron, dejando a Johann solo un eco frío y silencioso de lo que una vez había sido. De pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, Johann pensó en aquellos días desesperados y desgarradores en los que había buscado a Isabelle por todas partes. Se le encogió el corazón, pero apartó rápidamente los recuerdos. Ya no había lugar para sentimentalismos en su vida. Había aprendido a vivir sin él. Eso se dijo a sí mismo. Hoy estaba aquí para una inspección rutinaria del viñedo, nada más. Los trabajadores habían empezado a vendimiar y la cosecha de este año era especialmente buena. Pero mientras observaba a los trabajadores, su mirada se detuvo en una mujer que destacaba entre el resto. Era joven, probablemente de unos 25 años, con el pelo castaño recogido en un práctico nudo bajo un chal. Se movía con la gracia de una persona acostumbrada al trabajo duro, sus manos arrancaban hábilmente las uvas maduras de la vid y las apilaban ordenadamente en una cesta. Había una tranquila alegría en sus movimientos, una ligereza que contrastaba fuertemente con la pesada carga que llevaba Johanna. Tarareaba suavemente para sí una melodía que bailaba sobre el zumbido de la obra, y por alguna razón Johann se sintió atraído por ella. Algo en su calma, en la forma en que parecía estar en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba, lo inquietaba. No pudo evitar esa sensación y tuvo que luchar contra el impulso de acercarse a ella. Pero no se trataba solo de su comportamiento, sino de algo más que no podía explicar. Una atracción, como un hilo invisible que tiraba de él. Cuando se dio la vuelta, a Johann se le cortó la respiración. No sabía por qué, pero sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algo familiar brillaba en su cuello, bajo el cuello de su sencilla camisa de trabajo. Su mirada se detuvo en ello y su corazón se aceleró. Era un medallón. De plata, en forma de luna creciente. Una joya tan sencilla, tan modesta, pero sin duda preciosa. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo medallón que su hija Isabel llevaba todos los días, el mismo que había atesorado desde que se lo regalaron. El mismo que llevaba el día de su desaparición. Intentó enterrar los recuerdos de aquel día, pero la visión de aquel medallón, igual que el que había llevado Isabel, fue como una daga clavada en su pecho. Johann sintió una punzada de sorpresa y luego una oleada de emoción que casi le hizo caer de rodillas. El corazón le latía dolorosamente en el pecho y por un momento le costó respirar. Sabía que no podía ser una coincidencia. El medallón estaba vinculado a Isabelle, un símbolo que llevaba tanto tiempo relacionado con su desaparición. ¿Era posible? ¿Estaba esta joven que trabajaba en su viñedo relacionada de algún modo con su hija? La idea era casi insoportable. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Sus pensamientos se aceleraban y sus instintos le pedían a gritos que averiguara más. Pero no podía acercarse a ella sin motivo. No fuera a parecer un hombre que busca desesperadamente respuestas que quizá nunca obtenga. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que aquel no era un momento cualquiera, que el destino le había traído aquí por una razón. Sus dedos se aferraron con más fuerza al borde de su abrigo mientras luchaba contra el impulso de actuar impulsivamente. Pero las preguntas, las dudas le carcomían. Respiró hondo y tomó una decisión. Hablaría con ella. No podía dejar escapar este momento sin aprender algo nuevo.
Buenos días, dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Casi no la reconoció como suya, tan llena de emoción estaba. La mujer levantó la cabeza temerosa, y por un momento sus miradas se encontraron. Se quedó atónita por la brusquedad de su acercamiento, pero se recompuso rápidamente. Sus ojos verdes, abiertos y cautelosos, lo estudiaron antes de que una sonrisa cortés se dibujara en la comisura de sus labios. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Su voz era agradable, pero había una nota de cautela en ella. Johann asintió, dirigiendo su atención a la cesta que ella sostenía y a las uvas que contenía. Es una fruta estupenda, dijo, y su voz recuperó su autoridad habitual. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Se apartó un mechón de pelo de la cara con el dorso de la mano y asintió lentamente. Sí, desde hace unos años. Me llamo Emilia. Emilia, repitió Johann, pronunciando el nombre en voz baja, como probando su sonido. Asintió lentamente, como si lo memorizara. Es un nombre precioso. ¿Te importa si te pregunto dónde conseguiste ese medallón? Emilia se tocó instintivamente la media luna de plata que rodeaba su cuello, apretándola un poco más contra su piel como para protegerla. Ah, ¿esto? Es un regalo. La tengo desde que tengo uso de razón. Me dijeron que me la dio la mujer que me trajo al orfanato cuando era pequeña. Las palabras golpearon a Johann como un golpe físico. ¿El orfanato? ¿La mujer que la había llevado allí? Las piezas de un rompecabezas largamente olvidado parecían moverse ante sus ojos, pero los bordes permanecían borrosos, indistintos. Su mano se cerró en un puño, pero se obligó a mantener la calma. Lo siento, dijo, su voz repentinamente más tranquila. No pretendía entrometerme. Es solo que este medallón me recuerda algo de mi pasado. Algo muy personal. Los ojos de Emilia se entrecerraron ligeramente, como si no supiera cuánto debía decir. Después de pararse un momento, sonrió amablemente. Comprendo. No es más que una baratija. Pero la tengo desde que tengo uso de razón. Sin embargo, debo volver al trabajo, si me disculpa. Johann observó cómo ella se daba la vuelta y se alejaba, sus movimientos eran elegantes, decididos, pero había vacilación en su paso. Permaneció inmóvil durante largo rato, con la mente aturdida por lo que acababa de aprender, por lo que acababa de ver. No podía ser una coincidencia. No era solo una baratija. Era la clave de algo mucho más grande. Emilia, se susurró a sí mismo, sus pensamientos ya corriendo hacia adelante. Ese nombre resonó en su mente, y con él un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo un hombre de negocios enviado a un control rutinario. No, ahora era algo personal. Se trataba de encontrar respuestas. Encontrar a Isabel. Y no se detendrá ante nada para conseguirlo. A la mañana siguiente, Johann no podía quitarse de la cabeza la imagen de Emily y el medallón. Pasó una noche inquieta dando vueltas por su lujosa casa, con los pensamientos dándole vueltas. Siempre había sido un hombre de lógica, de orden. Pero ahora, los límites entre la razón y la emoción se difuminaban, y no encontraba sentido a la sensación que le carcomía el pecho. Mientras la luz de la mañana se filtraba en su despacho de Frankfurt, Johann miraba distraído por la ventana, con los pensamientos aún confusos por los acontecimientos del día anterior. Había encargado a su investigador privado Christian que investigara los antecedentes de Emily para ver si ella podía explicar la extraña conexión que él sentía. Tenía que averiguar más. Y tenía que hacerlo sin alertar a Emilia, sin asustarla. Era un equilibrio delicado, tenía que ser cauto pero implacable. Su teléfono sonó, cortando sus pensamientos. Era Christian. Johann, la voz de Christian llegó a través del receptor. Tengo alguna información preliminar sobre la chica. El corazón de Johann se aceleró, pero mantuvo su tono uniforme. ¿Continúa? Se crió en un orfanato, empezó Christian. Y, curiosamente, su expediente no contiene ningún detalle sobre sus primeros años. Es como si alguien lo hubiera borrado todo antes de ingresarla allí. Pero hay algo más. La encontraron en el barrio de Garmisch-Partenkirchen, no muy lejos de donde desapareció su hija. Johann sintió que la habitación daba vueltas. Garmisch-Partenkirchen.
El mismo lugar donde Isabelle había desaparecido hacía tantos años. No podía ser una coincidencia. No podía serlo. ¿Estás seguro? La voz de Johann era baja, controlada, aunque el pulso le latía con fuerza en los oídos. Positivo, respondió Christian. También descubrí que pasó la mayor parte de su vida en un orfanato. La abandonaron cuando era solo un bebé. Pero nos falta una pieza importante del rompecabezas. ¿Quién la llevó allí? Sigue buscando, dijo Johann, con la voz tensa. Necesito cualquier cosa que puedas encontrar. Cualquier cosa, cualquier cosa. Es demasiado importante. En cuanto colgó, Johann se recostó en la silla y sus pensamientos se agitaron. La conexión con Garmisch-Partenkirchen era innegable. ¿Pero qué significaba? ¿Estaba Emily relacionada de algún modo con la desaparición de Isabelle? ¿O formaba parte de una historia mucho más amplia? Johann no podía dejarse llevar por teorías. Tenía que concentrarse y seguir investigando. Después de comer, se dirigió de nuevo al viñedo. Se dijo a sí mismo que era para comprobar la cosecha, pero en realidad buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera darle más respuestas sobre Emilia. Necesitaba volver a verla para entenderla mejor. Pero cuando llegó al viñedo, se dio cuenta de que verla trabajando en el campo le aceleraba el corazón de un modo que no podía explicar. Se sintió atraído por ella, deseoso de saber más, de ver si ella podía conducirle a las respuestas que tan desesperadamente necesitaba. Emily estaba de pie en el mismo lugar que antes, sus manos recogiendo las uvas con rapidez y destreza. Trabajaba con la concentración silenciosa que Johann admiraba. Era obvio que ella no era ajena al trabajo duro. Pero aún más importante era la forma en que se comportaba. Era como si poseyera una fuerza interior y una calma que Johann había perdido hacía tiempo. Parecía contenta, libre del peso del mundo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía permanecer tan indiferente a las dificultades de la vida? Se acercó a ella con cautela, tratando de no parecer desinvitado. Buenas tardes, Emilia, dijo Johann, con voz suave pero uniforme. Levantó la vista hacia él, apartándose un mechón de pelo de la cara, y sus ojos verdes se encontraron con los de él. Buenas tardes, Herr Müller. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Johann dudó un momento, sin saber qué hacer. No podía volver a preguntarle por el medallón. Eso sería demasiado obvio. Demasiado descarado. Así que empezó con algo simple. He estado pensando en su trabajo aquí, dijo. Es impresionante. Eres muy hábil con las viñas. Emilia sonrió débilmente, su expresión educada pero distante. Gracias. Llevo unos años trabajando aquí. Me gusta, aunque sea un trabajo duro. Johann asintió. Quería preguntar más, saber más cosas de ella, pero no se atrevía a insistir demasiado. Eres muy dedicada a tu trabajo. Lo admiro, dijo, sonriéndole cálidamente. Dime, Emilia, ¿tienes familia? ¿Alguien cerca? Su sonrisa se desvaneció por un momento y Johann notó un sutil cambio en su actitud. Ella no contestó inmediatamente, sus manos congeladas en su trabajo. Luego, como si estuviera decidida a ser sincera, habló. No, dijo en voz baja. Crecí en un orfanato. No recuerdo mucho de lo que pasó antes de eso. La mujer que me llevó allí no me contó casi nada. No sé si tengo familia por ahí. Johann sintió un nudo en el corazón al oír sus palabras. Su tono era uniforme, casi indiferente, como si la pérdida hubiera quedado enterrada hacía tiempo. Pero podía oír un leve rastro de dolor en su voz, un vacío que reflejaba el suyo. Lo siento, dijo, con voz suave. No quería traer malos recuerdos. Sacudió la cabeza y su expresión se suavizó. No pasa nada. Es que, el pasado es algo sin lo que he aprendido a vivir. Es mejor así. Los pensamientos de Johann daban vueltas en su cabeza. El orfanato, la mujer que la había dejado, todo parecía conducir a algo, pero ¿a qué? Las piezas aún no encajaban, pero Johann sentía que Emily era más importante para el misterio que ella. Lo entiendo, dijo, su voz llena de tranquila sinceridad. Pero, si alguna vez quieres hablar de tu pasado, estaré encantado de escucharte.
Emilia asintió cortésmente, aunque su mirada parecía recelosa. Gracias, Herr Müller. ¿Se lo agradezco? Después de una larga pausa, Johann se aclaró la garganta. Emilia, ¿puedo preguntarte por el medallón que llevas? Instintivamente, su mano volvió a coger el collar y lo apretó contra su pecho, tensando ligeramente el rostro. Y lo tengo desde que era pequeña. Es lo único que me queda del pasado. Johann tragó saliva con fuerza, la conexión con Isabelle cada vez más clara en su mente. Pero sabía que era mejor no insistir. No ahora, no ahora. No pretendía incomodarte, dijo en voz baja. Es solo que, es algo inusual. Muy especial. Emilia sonrió débilmente, casi disculpándose. No es nada especial. Solo un recordatorio. Eso es todo. Mientras Johann se daba la vuelta para irse, sus pensamientos parpadearon de nuevo. El medallón. El orfanato. Garmisch-Partenkirchen. ¿Podría Emilie estar relacionada con Isabelle después de todos estos años? ¿Era esta joven el eslabón perdido que podría resolver todo el misterio? Johann no estaba seguro, pero cuanto más la veía, más convencido estaba de que ella tenía la clave de algo que llevaba mucho tiempo enterrado en su pasado. Averiguaré la verdad, murmuró mientras se alejaba. Su corazón, antes cargado de incertidumbre, ardía ahora por la necesidad de encontrar respuestas. No podía seguir ignorándolo. Y Emilia, lo supiera o no, formaba parte de esa verdad. Los días siguientes pasaron borrosos para Johann. Su mente, antes centrada en el orden de los viñedos y la precisión de las operaciones comerciales, se consumía ahora en pensamientos sobre Emilie y el medallón. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la forma en que tocaba el medallón con un cuidado instintivo, como si formara parte de su alma. La conexión entre ella y su hija Isabel era innegable, pero las respuestas se le escapaban. Necesitaba saber más, entender qué significaba todo aquello. Christian estaba ocupado recopilando información, indagando en el pasado, tratando de resolver el misterio que parecía estar relacionado con la joven de su viña. Johann le había dado una directiva sencilla: averiguarlo todo. La conexión con el orfanato, las lagunas en su historia, la extraña coincidencia de su ubicación cerca de Garmisch-Partenkirchen, había que descubrirlo todo. Johann sabía que en algún lugar de la vasta red de información había respuestas esperando a ser encontradas. Cuando Johann regresó al viñedo, los trabajadores ya estaban recogiendo las últimas uvas de la temporada. Había un murmullo en el aire, pero Johann prestó poca atención a la conmoción. Sus ojos recorrieron las filas de trabajadores, buscando la figura familiar de Emilie. Y cuando la vio, algo dentro de él se aceleró. Estaba de pie al borde del viñedo, con la cesta rebosante de uvas recién recogidas. Fruncía ligeramente el ceño, pero había una tranquila satisfacción en sus movimientos, como si la tierra y el trabajo formaran parte de ella. Se acercó a ella con pasos medidos, sin querer sobresaltarla. Cuando se acercó, ella levantó la cabeza y sus ojos verdes se encontraron con los suyos con una mezcla de curiosidad y recelo. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil y cortés, pero no llegó a sus ojos. Johann no pudo evitar notar cómo su postura se tensaba ligeramente, como si se estuviera preparando para otra ronda de preguntas sobre el pasado. Buenas tardes, Emilia, saludó con un tono suave pero seguro. Buenas tardes, Herr Müller, respondió ella, con la voz tan tranquila como siempre. ¿Puedo ayudarle en algo? Johann respiró hondo antes de responder. Sus anteriores conversaciones con ella habían sido como suaves codazos, pequeños empujones en busca de respuestas. Pero ahora el peso de la verdad le presionaba cada vez más. Tenía que averiguar más, pero debía proceder con cautela. He estado pensando, dijo él, mirando su cesta, llevas trabajando aquí bastante tiempo. ¿Qué te hizo venir al viñedo en primer lugar? Sus manos se congelaron, y por un momento, algo brilló en sus ojos, tal vez sorpresa, tal vez alarma. Bajó la cesta con cuidado hasta el suelo antes de responder. La vida misma te lleva a donde quieres ir, dijo, con voz tranquila pero decidida. No tuve muchas opciones. He ido de un sitio a otro desde que tengo uso de razón. El viñedo me pareció un buen lugar para establecerme por un tiempo. Es un trabajo honrado y me gusta. Se respira paz.
Johann asintió lentamente, con la mirada fija en su rostro, tratando de leer entre líneas sus palabras. Paz. Era una palabra que hacía años que no asociaba con su vida. Y, sin embargo, había algo profundamente atractivo en ella, una calma que envidiaba, una quietud que parecía eludirle. Lo entiendo, dijo en voz baja. Es admirable. A menudo me he preguntado sobre la paz, sobre lo que realmente significa. Supongo que algunas personas la encuentran de diferentes maneras. Emilia levantó los ojos hacia los suyos, encontrándose con una mirada que le pilló desprevenido. Había algo tácito entre ellos, un entendimiento silencioso que iba más allá de sus palabras. Supongo que no me gusta pensar en el pasado, dijo casi con nostalgia. No sé de dónde vengo, Müller. Pero he aprendido a contentarme con lo que tengo ahora. Las palabras de Johann le oprimieron el pecho. En muchos aspectos, ella se hacía eco de sus propios pensamientos. Había enterrado el pasado, sus recuerdos de Isabelle, su dolor, sus remordimientos. Había aprendido a vivir con el vacío, llenándolo con trabajo y éxito. Pero el hecho de que Emilie hablara tan tranquilamente de su pasado, del vacío con el que había vivido, despertó algo en él. Tenías que ser fuerte, dijo Johann, la admiración audible en su voz. Para aceptar algo tan desconocido. Emilia se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa agridulce en la comisura de los labios. No se trata de ser fuerte. Se trata de aceptar lo que es. Johann tragó saliva, pero antes de que pudiera contestar, su teléfono sonó en el bolsillo. Lo sacó rápidamente, con la esperanza de recibir noticias de Christian. Sus ojos miraron el mensaje. Tengo noticias, escribió Christian. Efectivamente, Emilia se crió en un orfanato y fue llevada allí por una mujer que decía ser pariente. Sin embargo, los registros son confusos y hay un vacío en la cronología de los hechos. Un detalle interesante. La mujer que la llevó al orfanato fue vista en los alrededores de Garmisch-Partenkirchen más o menos en la época en que desapareció Isabelle. Investigaré más a fondo. Quédate con nosotros. El corazón de Johann martilleaba en su pecho. Garmisch-Partenkirchen. Otra vez. El mismo barrio donde Isabelle había desaparecido. ¿Podría ser que Emilie e Isabelle estuvieran conectadas de alguna manera? ¿Podría ser este el avance que había estado esperando? Emilia, dijo Johann bruscamente, con una nota de urgencia e incertidumbre en su voz. Necesito preguntarte algo importante. He estado investigando tu pasado, ¿y? Necesito que me cuentes más sobre la mujer que te trajo al orfanato. La expresión de Emilie cambió. Fue apenas perceptible, pero Johann pudo verlo, una leve vacilación, como si se hubiera retraído un momento. Cruzó los brazos sobre el pecho y sus ojos lo escrutaron. ¿Por qué preguntas eso? Preguntó, con voz cautelosa pero teñida de curiosidad. ¿Qué estás tratando de averiguar realmente? Johann sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. No te lo pido para entrometerme en tu vida, dijo con voz uniforme. Te lo pido porque creo que aquí hay algo importante. Algo que llevo buscando mucho tiempo. Y creo que tú puedes ser la clave. Emilia guardó silencio durante largo rato, con los ojos estudiando su rostro, sopesando sus palabras. Por fin habló en voz baja. Lo único que sé es que dijo que era una pariente, dijo Emilia, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no recuerdo nada más. En el orfanato nunca me dijeron nada más y yo nunca pregunté. ¿Qué sentido tiene preguntar si nadie responde? La cabeza de Johann daba vueltas con las implicaciones de sus palabras. La mujer que la había traído. Un pariente. Podría haber sido una coincidencia, pero algo en la historia de Emilie resonó profundamente con él. Tenía que averiguar más, tenía que ir más allá. Emilia comenzó lentamente, con una voz llena de serena determinación, sé que no es fácil, pero necesito que confíes en mí. La verdad está ahí fuera, en alguna parte, y la encontraré. La encontraremos juntos. Emilia miró hacia otro lado, con los ojos desencajados. Tras una larga pausa, asintió lentamente. Le ayudaré, Müller, dijo en voz baja. Pero le advierto que las respuestas pueden no ser las que espera. Johann asintió, sintiendo una ráfaga de esperanza y miedo al mismo tiempo.
Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero estaban inconexas, incompletas. Aún quedaban muchas preguntas. Y, sin embargo, por primera vez en años, sintió que se acercaba a la verdad. Sin saberlo, Emilia le había dado la clave de un misterio que le había perseguido durante un cuarto de siglo. Resulta que el pasado no está tan enterrado como él pensaba. Y pronto aparecerán por fin las respuestas que ha estado esperando. Los días siguientes transcurrieron agitados, tanto en la vida personal de Johann como en el viñedo. En su cabeza se desataba una tormenta de emociones, esperanza, confusión y una creciente sensación de urgencia. Cada vez que caminaba por las hileras de viñedos, cada vez que oía los silenciosos murmullos de sus trabajadores, no podía evitar la sensación de que su vida estaba a punto de desentrañar algo mucho más importante que los negocios. Había algo en el aire que parecía el pesado silencio que precede a la tormenta. Ya no era solo un inversor y propietario de vastas tierras. Era un hombre al borde de una verdad personal que podía curarle o destruirle. Christian trabajó sin descanso para encontrar la información que Johann le había pedido, pero las piezas iban encajando poco a poco. Cada trozo de información que encontraba daba lugar a nuevas preguntas. Cada pista, cada trozo de registro olvidado parecía apilarse sobre los demás, pero la verdad principal seguía siendo difícil de alcanzar. Johann empezó a impacientarse. La creciente sensación de conexión entre Emilie y su hija perdida, Isabelle, ya no podía ser ignorada. Una noche, a última hora, Johann recibió una llamada que le encogió el corazón. La voz de Christian era sombría y su tono estaba cargado con la noticia que estaba a punto de dar. Johann, dijo Christian en voz baja, creo que tenemos algo. Johann se enderezó, y sus pensamientos giraron inmediatamente. Continúa. Estoy investigando la zona donde se encontró a Emilia, cerca de Garmisch-Partenkirchen, empezó Christian. Tengo una pista, una mujer que puede haber estado implicada en llevar a Emilia al orfanato. Se llama Helga Fischer. Y hay más. Se sabe que es amiga de Robert Schaeffer. Las palabras golpearon a Johann como un golpe físico. Robert Schaeffer. El nombre le había perseguido durante años, cerniéndose sobre su vida como una nube eterna. Schaeffer era un competidor de negocios, un hombre con una mente aguda y un corazón frío. Pero, ¿qué tenía que ver con Emilia? O peor aún, ¿con Isabelle? La voz de Johann se redujo a un susurro, con los pensamientos confusos. ¿Estás seguro? ¿Robert Schaeffer? He vuelto a comprobar los registros. La conexión de Helga Fischer con Schaeffer no está documentada, pero no hay duda. Ella estaba involucrada con él. También fue vista en la zona en el momento en que Isabelle desapareció. Estoy investigando más a fondo, pero creo que este es el avance que estábamos esperando. Las manos de Johann se cerraron en puños a sus costados. ¿Estás seguro de que esta mujer, Helga Fischer, fue parte de todo esto? La voz de Christian era firme, pero teñida de un toque de cautela. Aún no estoy seguro, pero todo apunta a ella. Seguiré investigando. La llamada terminó, pero Johann no se movió de su asiento. Las implicaciones de las palabras de Christian se remolinaban en su mente. Helga Fischer. Robert Schaeffer. Estaban relacionados con la desaparición de su hija de un modo que ni siquiera podía imaginar. Ya no se trataba solo de una rivalidad empresarial. No, era algo mucho más profundo y oscuro. Estaban involucrados en la tragedia de su familia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? El viñedo parecía cerrarse a su alrededor mientras miraba a lo lejos. Pensó en Emilia y en el medallón, en cómo había despertado algo en él. ¿Estaba ella relacionada de algún modo con el mismo grupo de personas que le habían arrebatado a Isabelle hacía tantos años? Las piezas del rompecabezas iban encajando, pero estaban creando una imagen que Johann no quería ver. Al anochecer, se encontraba de nuevo al borde del viñedo, y el aire fresco de la noche le daba escalofríos. Hacía tiempo que los trabajadores se habían ido a casa y los campos estaban vacíos, con solo el susurro ocasional de las vides al viento. Pero Johann no estaba solo en sus pensamientos. Emilia también estaba allí, de pie en el otro extremo del campo, de espaldas, y trabajando en silencio. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y Johann no pudo evitar prestarle atención. Se acercó a ella con cautela, sus pasos suaves en el suelo.
Ella no se volvió hasta que él estuvo a unos metros. Buenas noches, Emilia, la saludó en voz baja, intentando parecer más informal de lo que se sentía. Emily se dio la vuelta y su rostro esbozó una sonrisa suave y contenida. Buenas noches, Herr Müller, dijo, con voz uniforme, pero aún con la cautela que había caracterizado sus encuentros anteriores. ¿Va todo bien? Johann dudó un momento, sin saber cómo acercarse a ella sin revelar demasiado. Pero había algo en ella, algo en su forma de comportarse, que le hacía sentir que podía entenderle, o al menos escucharle. He estado pensando en algo, comenzó Johann en un tono suave pero serio. Sobre el pasado. Y sobre las conexiones entre nuestras vidas. Emilia enarcó una ceja, la expresión de su rostro ilegible. ¿Qué quieres decir? Sé que me dijiste que no recuerdas mucho de tu vida antes del orfanato. Pero creo que tu pasado está relacionado con algo mucho más grande, algo que llevo mucho tiempo intentando comprender, dijo Johann, con voz tranquila pero tensa. La curiosidad y la cautela brillaron en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Johann suspiró lentamente, reuniendo sus pensamientos. Hay algo en tu pasado sobre quién te trajo al orfanato o que está conectado con el mío. Creo que tú y yo tenemos una conexión, nos demos cuenta o no. El rostro de Emilia se tensó, su mirada se volvió más cautelosa. Retrocedió un poco, como si no estuviera segura de si debía participar en la conversación. No sé de qué está hablando, Herr Müller. No sé qué quiere de mí. Johann podía oír la vacilación en su voz, y él no quería llevarla demasiado lejos y demasiado rápido. Pero tenía que saber. Tenía que averiguar si había algo de verdad en el sentimiento que le roía, que Emily era algo más que un trabajador en su viña. Lo siento si te he molestado, dijo Johann, su voz se suavizó. Solo estoy tratando de entender. Hay una conexión entre la mujer que te trajo al orfanato y alguien de mi pasado. Un hombre llamado Robert Schaeffer. Emily se estremeció al oír el nombre y sus manos se cerraron un momento en torno a la cesta que sostenía. Johann notó un cambio en ella, un cambio sutil que le decía que se estaba acercando a algo. Pero ella no dijo nada. Su silencio no hizo sino reforzar sus sospechas. No te pido que recuerdes nada, Emilia, continuó Johann, con voz firme. Pero creo que tu historia y la mía están entrelazadas. Y quiero encontrar las respuestas. Por el bien de los dos. Emilia no respondió de inmediato. Se quedó de pie, mirando al suelo, como si estuviera meditando sus palabras. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista hacia él, con una mezcla de confusión y desgana en los ojos. No sé qué me está preguntando, Herr Müller. No tengo respuestas, dijo en voz baja, casi con la voz quebrada. Johann asintió, comprendiendo sus dudas. Pero también sabía que no podía echarse atrás ahora. Todo había llegado a un punto crítico, y no había vuelta atrás. Lo siento, dijo en voz baja. Pero necesito saberlo. No puedo parar hasta que lo sepa. Con estas palabras dio media vuelta y se alejó, con el peso del misterio pesando sobre él. El viñedo quedó inmóvil, y por un momento, el mundo entero pareció contener la respiración. Pero Johann sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Y aunque las sombras del pasado se cernían sobre él, estaba dispuesto a enfrentarse a ellas. Los días siguientes se prolongaron con una tensión de la que Johann no podía desprenderse. Cada momento que pasaba en el viñedo era un recordatorio de las preguntas sin respuesta que le atormentaban, pero a pesar de sus esfuerzos, no podía librarse del peso del pasado. La conexión entre Emily, la misteriosa mujer de su pasado, y la sombra de Robert Schaeffer era innegable. Pero cuanto más escarbaba Johann, más se daba cuenta de cuánta parte de la historia se le ocultaba, piezas del rompecabezas que aún permanecían inaccesibles. Christian, su investigador de confianza, había hecho algunos progresos, pero las respuestas que iba encontrando solo planteaban más preguntas. La búsqueda de Helga Fischer, la mujer relacionada con Emily Schaeffer, estaba resultando difícil. Los registros eran escasos y la mayor parte de la información de que disponían eran fragmentos dispersos que no aportaban una imagen coherente. Cada nueva pista parecía conducir a un callejón sin salida, pero Johann no podía permitirse el lujo de detenerse. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara vadear sombras a las que no estaba preparado para enfrentarse. Una tarde,
tras un largo día de reuniones. Johann regresó a su estudio y la suave luz de la lámpara de mesa proyectó largas sombras sobre la habitación. Se reclinó en la silla y miró cansado la copa de vino medio llena que había sobre la mesa. El viñedo, la obra de su vida, el lugar en el que había puesto tanto empeño, le parecía ahora lejano, como si estuviera al margen observando. Todo había cambiado, y todo por culpa de un pequeño medallón. Su teléfono zumbó, y Johann se enderezó, instintivamente tratando de alcanzarlo. Era un mensaje de Christian. Lo abrió con dedos temblorosos. Encontré algo importante. Reúnete conmigo mañana, en persona. Te lo explicaré todo. A Johann se le aceleró el corazón. Quizá era el gran avance que estaba esperando. Rápidamente tecleó una respuesta. Allí estaré. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana en un café de la ciudad. Es muy importante, Johann. No traigas a nadie. El mensaje era corto, pero tenía un claro sentido de urgencia. Johann sintió que una oleada de ansiedad le recorría la espina dorsal. No sabía exactamente lo que Christian había revelado, pero algo le decía que no sería fácil de escuchar. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Tenía que averiguar la verdad. Fuera cual fuese. A la mañana siguiente, temprano, Johann fue al café que Christian había mencionado. El café de la pequeña ciudad estaba situado en una calle tranquila, lejos del ajetreo del mundo familiar. Cuando entró, el aire estaba impregnado de un aroma a café recién hecho y productos de panadería, pero eso no pudo enmascarar el malestar que bullía en su estómago. Christian ya estaba sentado en un rincón, con el rostro serio mientras miraba a Johann. Siéntate, dijo Christian antes de que Johann pudiera pronunciar una palabra. Tenemos que hablar. Johann se sentó en la mesa de enfrente y estudió el rostro de Christian. Su amigo parecía cansado, exhausto, como si la carga de la investigación le estuviera pasando factura. Christian no perdió el tiempo. He estado indagando más, empezó Christian, bajando la voz. Y he encontrado algo que lo une todo y que no esperaba. Johann se inclinó hacia adelante, su pulso se aceleró. ¿Qué has encontrado? Christian vaciló, mirando por encima del hombro como si comprobara si alguien estaba espiando. La mujer que llevó a Emilie al orfanato, Helga Fischer, estaba más relacionada con Robert Schaeffer de lo que pensábamos. Eran más cercanos que solo socios de negocios. Estaban conectados por algo personal. Un pensamiento pasó por la mente de Johann. ¿Personal? ¿Qué quieres decir? Christian respiró hondo, contemplando claramente lo que estaba a punto de descubrir. Parece que Schaeffer tenía planes para Emilia mucho antes de que llegara al orfanato. La veía como la clave de algo, una forma de manipularte, de vengarse de ti por lo que tu familia le hizo hace años. Pero eso no es todo. Encontré registros en que indican que Schaeffer no solo buscaba a tu hija, Isabel. Tiene los ojos puestos en alguien más. A Johann se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo, Christian? Christian hizo una pausa y sus ojos se llenaron de sombría comprensión. Se suponía que Emilia era una sustituta. Un señuelo. Una niña que Schaeffer pudiera utilizar para hacerle creer que su hija Isabel ya había sido encontrada. Quería hacerle creer que era ella a quien buscaba. Johann sintió que la sangre le salía de la cara. No. Eso, es imposible. Pensé. Pensé que era ella. ¿Emilia? Lo sé, interrumpe Christian, con la voz apenas por encima de un susurro. Es complicado. Pero esto es lo que he encontrado. Schaeffer planeó destruirte, Johann. No iba a dejar que encontraras a Isabelle. Usó a Emily como parte de su juego enfermizo. Quería enterrar tu esperanza, hacerte dudar de todo. Él sabía lo mucho que Isabel significaba para ti. Y sabía que si lograba darte una pista falsa, la perseguirías por el resto de tu vida. Todo en la cabeza de Johann se volvió del revés. Cada palabra de Christian parecía golpearle en el pecho. Estaba tan seguro. Había estado seguro de que Emilia y su extraña conexión con el medallón de Isabelle eran la respuesta a todos sus años de búsqueda. Pero ahora estaba claro que había sido manipulado. Emilia, murmuró Johann, su voz espesa de emoción.
Ella no es Isabelle. Ella no es. ¿Mi hija? Christian asintió, con expresión compasiva. No. Pero eso no es todo. Hay algo que podría cambiarlo todo. Johann levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Christian metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una fotografía pequeña y descolorida. Se la tendió a Johann, sin apartar los ojos de la cara de su amigo. Johann la tomó en sus manos y el corazón le palpitó en el pecho. Era la fotografía de una niña. Isabelle tenía la misma edad que cuando desapareció. Los mismos rasgos faciales, el mismo pelo oscuro, los mismos ojos brillantes. No era Isabel. Pero era alguien que se parecía exactamente a ella. ¿Quién es? La voz de Johann apenas superaba un susurro. La voz de Christian era grave. Encontré esta foto en los archivos de Chaefer. La niña se llama Sophie Delacroix. Fue adoptada por una familia francesa poco después de la desaparición de Isabelle. Una familia en el sur de Francia. Ella está viva, Johann. Ella es Isabelle. Johann miró fijamente la fotografía y el corazón le retumbó en el pecho. Sophie Delacroix. Isabelle. Su hija estaba viva. Había estado viva todo este tiempo. Y todo lo que había soportado, todas las lágrimas que había derramado, había sido en vano. No, susurró Johann, como si las palabras pudieran de alguna manera cambiar la verdad. No puede ser. ¿Está viva? ¿Está ahí? El rostro de Christian era sombrío, su voz un ceño fruncido. Sí. Y ahora es el momento de encontrarla. Johann se levantó bruscamente, con las manos temblorosas y la fotografía aún apretada entre los dedos. Todo su mundo se había vuelto del revés. Durante 25 años había buscado, rezado y esperado ver a su hija. Y ahora, después de tanto tiempo, estaba claro, Isabelle había estado allí todo el tiempo, oculta para él. Eso, lo cambia todo, dijo Johann, con la voz ronca por la incredulidad. Christian asintió, poniéndose de pie a su lado. Lo sé. Pero tenemos que actuar rápido. Tenemos que encontrar a Sophie Isabelle antes de que Schäfer llegue a ella primero. La mente de Johann era un caos. Pero una cosa estaba clara. La búsqueda de su hija no había terminado. Acababa de empezar. Entonces vamos, dijo Johann, y había determinación en su voz. La encontraremos. Y nos aseguraremos de que nadie vuelva a separarnos. Al salir del café, el peso del pasado y del futuro se cernía sobre él. Pero por primera vez en años, Johann sintió un rayo de esperanza. Isabelle estaba viva. Y esta vez no se detendría hasta encontrarla.